Era el 2023 cuando el PSG decidió cambiar su historia para siempre. Era 5 de julio, el día que presentaron a Luis Enrique como nuevo entrenador tomando riesgos que no habían visto antes. Desde la cúpula, acababan de cambiar por completo la fórmula que había fracasado por más de una década sin un solo título europeo. Luis Enrique era el primer entrenador que recibiría un trato distinto, pues la directiva había decidido darle control total y tiempo para moldear el equipo bajo su propia filosofía. Para un club que desde 2011 había gastado un estimado de 2.380 millones de euros en traspasos, que juntó al que debió ser el tridente de ataque más temible que el mundo haya visto jamás, con Neymar, Messi y Kylian Mbappé, hacer ese cambio fue la clave para que los objetivos finalmente se hicieran realidad. Hoy, el fichaje más importante del club ni siquiera cruza la línea de cal del terreno de juego. Luis Enrique es un genio, pero lo más importante para el PSG es que se convirtió en el factor diferencial. A veces su fútbol ha parecido extraño, pero nunca ha dejado de ser entretenido. Y en el centro de este aspecto no está ese frente de ataque de 4 jugadores intercambiables que Luis Enrique ha introducido en París en los últimos 2 años. No es su uso de los mejores laterales del mundo en ese sentido. Tampoco es el cambio increíble en la portería que parece ser un milagro. Es el hombre en sí. Así es como Luis Enrique se convirtió en la estrella más brillante del PSG. Y todo comenzó con un plan que se construyó con los escombros de los sueños rotos. Para 2023, Nasser Al-Khelaifi y la cúpula del PSG ya se habían cansado. Christophe Galtier se había marchado, sumando otro nombre a la lista de proyectos fallidos en el banquillo del club. Cuando tomaron el mando en 2011, Al-Khelaifi afirmó tener un plan de 5 años para que el PSG se convirtiera en campeón de Europa. Todo empezaba por conquistar primero Francia, pero para 2016, 5 años antes de aquella promesa inicial, el proyecto se había estancado. Alargamos esa lista 7 años más y la cantidad de entrenadores por los que ha pasado el PSG es una locura. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Christophe Galtier. 3 de los entrenadores de esta lista han ganado trofeos europeos, pero ninguno logró levantar la copa con el PSG. La situación empeora cuando analizamos los jugadores que han tenido en este periodo. Se pasó de una era con los mejores jugadores de Francia a los mejores del mundo. Messi, Neymar, Mbappé, Ángel Di María, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Sergio Ramos, Keylor Navas, Dani Alves, todos estos cracks, puras superestrellas, y sin embargo, ninguno de ellos alcanzó el gran sueño en París con el PSG. Y así volvemos de nuevo a aquel verano de 2023, se sentía como la última carta. Luis Enrique, ganador de un triplete con el Barcelona en 2015 y seleccionador de España en el Mundial de 2022. Es importante tener en cuenta este detalle para entender cómo se convirtió en la estrella del PSG. Nasser Al-Khelaifi no lo sabía en ese momento, pero ya había encontrado al hombre indicado. ¿Cómo? Se debió precisamente a las circunstancias límite que al mismo tiempo forjaron a una superestrella, la desesperación. La directiva del PSG había llegado al límite, habían intentado abordar el proyecto desde muchísimos ángulos y todos habían fracasado. Luis Enrique era el último recurso, así que reunieron el valor para actuar de otra manera. Por primera vez en la historia del club, el nuevo entrenador iba a ser mucho más que un simple técnico. A Luis Enrique se le prometió más poder que a cualquier otro entrenador en la historia del PSG. Esto nació de la desesperación absoluta del club por tener éxito. Ahora entendían que el proyecto no requería necesariamente dinero, necesitaba tiempo. Y más que tiempo, la visión del entrenador adecuado. Ahora que Luis Enrique estaba a cargo, era el momento de activar el primer paso, la purga de superestrellas. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando. Volvamos a este video de nuevo. El propio Kylian Mbappé, en esta situación, había marcado 44 goles y dado 10 asistencias con el PSG esa temporada. 54 participaciones de gol en 48 partidos. Ganó la bota de oro de la Ligue 1 y aún así no era suficiente para Luis Enrique. En ese video, él quería que Mbappé aportara más. No se trataba solo de los goles, y ese fue el primer indicio del nuevo aspecto del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique. Esto no iba a ser como las temporadas anteriores, donde el equipo quedaba definido por una superestrella. Luis Enrique quería el control absoluto. Por su parte, Mbappé buscaba un nuevo desafío. Claramente su corazón estaba puesto en el Real Madrid y cuando Luis Enrique se enteró, lo aportó progresivamente del equipo. Para muchos, el verano de 2024 debió ser el fin del PSG. Habían perdido a Mbappé, Messi se había marchado, Neymar se había ido meses antes, Ángel Di María se había ido, Sergio Ramos fuera. Esa era había terminado.
Lo que el mundo no sabía era que Luis Enrique había iniciado la segunda y más importante parte de su plan. Para ponernos en contexto, el PSG sí gastó dinero, solo que esta vez Luis Enrique gastó en estrellas, no en superestrellas, y esa es la diferencia. En temporadas anteriores, donde el PSG había buscado dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, esta vez se trató de hacer incorporaciones para construir el proyecto. Desiré Doué del Stade Rennais por 50 millones de euros, William Pacho del Eintracht Frankfurt por 40 millones, Joao Neves del Benfica por 62,5 millones. Sumamos el fichaje de Vicha Kvaratskhelia del Nápoles por 80 millones en enero de 2025 y el de Matvei Safonov del Krasnodar por 20 millones y tenemos un total de 252 millones de euros gastados ese verano. Sigue siendo una montaña de dinero, pero fueron las valoraciones e incorporaciones las que llamaron la atención. Luis Enrique ya tenía la plantilla y llegó el momento de armar el plan maestro. Vitinha lo describe de la mejor manera. Ese es el plan de juego del PSG en pocas palabras, impredecible, casi irreconocible. Un sistema de ataque fluido que prioriza el movimiento y la imprevisibilidad por encima del posicionamiento estricto. En el mediocampo es una combinación de trabajadores incansables con talento técnico. Los laterales son laterales en todos los sentidos, tan buenos proyectándose el ataque como defendiendo. Centrales que tienen compostura con el balón en los pies y que al mismo tiempo se sienten cómodos defendiendo situaciones de uno contra uno. Y entonces Luis Enrique tomó al mundo por sorpresa. ¿Para qué tener un tridente ofensivo cuando podía alinear a 4 atacantes? Eso fue exactamente lo que pasó. Luis Enrique sabía que, incluso con la cantidad de talento que tenía en su equipo, si realmente querían llegar hasta el final de las múltiples competiciones en las que participaron la temporada pasada, tenía que exprimir al máximo la profundidad de su plantilla. Al mismo tiempo, quería un aire de imprevisibilidad que tomara por sorpresa al resto de Europa. Dieron entrada Ousmane Dembélé, Vicha Kvaratskhelia, Desiré Doué y Bradley Barcola. 4 extremos, el tridente de Luis Enrique. Incluso podría convertirse en un frente de 5 cuando Gonzalo Ramos se suma a la ecuación, pero el punto aquí es que cada uno de estos jugadores ya era una estrella por cuenta propia. Luego llegaron al PSG y se convirtieron en estrellas aún mayores, pero no en superestrellas. Luis Enrique retocó el sistema. Ousmane Dembélé como delantero centro, una jugada maestra. La idea estaba ahí, pero muy pocos equipos lo habían imaginado. Rotar a los 3 extremos dándoles minutos constantes a cada uno, otra jugada maestra. Casi nadie lo habría adivinado. Incluso cuando Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro tras su increíble temporada 2024-2025, todavía no se sentía como una superestrella en ese sentido. ¿Por qué? Porque Luis Enrique seguía teniendo el mando. La prueba de ello llegó en la temporada en la que Dembélé acaparó todos los focos. Antes de un viaje para enfrentarse al Arsenal en la Champions League, Dembélé fue desconvocado. Cuando le preguntaron por ello, la respuesta de Luis Enrique fue clara. Ningún jugador está por encima del equipo. Cualquiera que empiece a verse a sí mismo por encima del proyecto queda fuera del club. Ya lo había hecho antes con Messi, cuando el astro argentino viajó a Arabia Saudita sin autorización. En aquel momento, la directiva respaldó a Luis Enrique y Messi terminó ofreciendo disculpas a sus compañeros de club y a la afición. La situación no sería diferente con Dembélé. Con todas estas medidas, al final todo se iba a reducir a los resultados. Particularmente en la segunda mitad de la temporada, el PSG alcanzó su punto álgido. Eliminaron al campeón de Inglaterra, el Liverpool, en los octavos de final, vencieron al Aston Villa en cuartos, superaron al Arsenal en semifinales y en la gran final de la temporada pasada dieron un golpe de autoridad. Le metieron una manita de 5 goles al Inter de Milán. Doblete de Doué, Achraf Hakimi, Kvaratskhelia y Seny Mayulu también se sumaron en la lista de goleadores. Dembélé aportó 2 asistencias. 14 años después de la llegada de los nuevos dueños, la misión de Nasser Al-Khelaifi finalmente se había cumplido. Entonces, ¿qué es mejor que ganar tu primera Champions League? Ganar la segunda inmediatamente después. Luis Enrique volvió a retocar el sistema, esta vez no necesariamente con fichajes, sino sorprendiendo al mundo al demostrar que podía hacerlo de nuevo con casi el mismo equipo. Solo realizaron 2 incorporaciones esta temporada, Lucas Chevalier e Ilyas Abarnil, pero fue una salida de gran repercusión la que acaparó todos los titulares. Luis Enrique tuvo un desencuentro con Gianluigi Donnarumma, una pieza fundamental en el camino del PSG hacia el póker de títulos y el primer trofeo europeo de la temporada pasada. Donnarumma era el muro del PSG, realizaba paradas asombrosas y a veces su presencia en la portería se sentía tan sobrehumana que parecía un imán. Pero en el verano, Donnarumma intentó convertirse en algo que Luis Enrique no iba a tolerar. Una superestrella, quería un nuevo contrato y exigió un aumento de sueldo. ¿Lo merecía? Posiblemente. Pero ese aumento lo iba a colocar directamente entre los jugadores mejor pagados del plantel. Para contextualizar, ya era uno de los que más ganaba en el PSG y más allá de eso estaba la forma en la que había gestionado toda la negociación del contrato.
Fue como si Donnarumma le diera un ultimátum al PSG porque pensaba que el club nunca encontraría un sustituto tan bueno como él. La respuesta de Luis Enrique fue tajante. Recordarle a Donnarumma que en este PSG solo hay espacio para una superestrella. Todo comenzó primero con Chevalier. La expectativa era que tras perder a Donnarumma, el PSG se desmoronaría. A veces el juego con Chevalier parecía extraño e impreciso hasta que Matvei Safonov dio un paso al frente. Desde su rol de suplente la temporada pasada, de repente rindió a un nivel lo suficientemente alto como para convertirse en la primera opción y así se ha mantenido desde entonces. Es con Safonov con quien el PSG ha llegado a su segunda final consecutiva. Mismo equipo, misma idea y sin embargo al mismo tiempo el plantel ha evolucionado. Particularmente en las eliminatorias de la Champions, el PSG de Luis Enrique ha demostrado lo versátil y maduro tácticamente que puede ser a la hora de gestionar los partidos. El ejemplo más claro fue contra el Bayern de Múnich en las semifinales. En el partido de ida firmaron un duelo clásico en París, 9 goles. El PSG ganó 5-4 y en la rueda de prensa posterior al encuentro, Luis Enrique lo describió como el mejor partido que había dirigido en toda su carrera. Pero en la vuelta, en el Allianz Arena, Luis Enrique mostró otra faceta de su repertorio táctico que lo sitúa directamente a la altura de los mejores entrenadores que ha visto el fútbol moderno. Fueron a Alemania, silenciaron el Allianz Arena y anularon por completo la amenaza del Bayern. ¿Un 1-1? En una noche en la que Manuel Neuer tuvo que realizar atajadas brillantes para mantener a raya el ataque del PSG. Ejecutaron un plan a la perfección, desde saques de meta en largo buscando tapar el carril de Michael Olise, hasta las ayudas defensivas de Fabián Ruiz para evitar que Olise encarara en el 1 contra 1 a Nuno Méndez. Y así, la verdadera superestrella del PSG hace más brillantes a las estrellas de su órbita, una segunda final consecutiva de Champions. Un presidente que por primera vez en años se ve feliz en el escenario europeo, y un club que, sin esperar resultados, ha cambiado su filosofía por la de un equipo donde todos brillan, su cultura por la de un club ganador y su futuro por el más brillante de toda Europa. Porque eso es exactamente lo que hacen las superestrellas, acaparar todos los focos y adueñarse del escenario. Nunca se trata realmente de ellos, pero al mismo tiempo, sí. Es difícil de replicar, pero hermoso de ver. Este es el PSG de Luis Enrique. Ahora la pregunta ¿es Luis Enrique la estrella más brillante del PSG? ¿Conseguirá construir un dominio absoluto con el equipo francés? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.